El Señor los bendiga, queridos hermanos, amigos y familia. La plática de hoy está interesante porque yo me siento con ustedes a volverla a escuchar. Yo me acuerdo en la iglesia, les pregunté, ¿cuántos de ustedes están batallando con la tentación? Déjenme ver sus manos. Y les dije, yo voy a levantar las mías. Porque Satanás nunca es lo que más usa, la tentación. No tiene que ser algo siniestro o horrible, pero la tentación es el problema más viejo para el hombre o la mujer cristiana. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor de la gloria, no quiero entrar en el agua del Espíritu sin antes pedirte para que me des la sabiduría y el entendimiento para descifrar esta cosa tan necesaria para todos nosotros. Yo la necesito y estoy seguro que todos los que me escuchan la necesitan también. Porque la tentación fue el primer problema que vino sobre la humanidad en el jardín del Edén. Y Santiago, cuando veas tu Biblia, por eso nunca te deshagas de tu Biblia y tenla siempre contigo, porque una tableta no te va a hablar nada de la tentación. La tableta te informa, pero la Biblia te reforma. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya probado la prueba, recibirá la corona de la gloria para todos aquellos que lo aman. Al leer esta cita o este libro, vemos que todo el mundo se enfrentará a pruebas y va a hablar de pruebas afuera y también por dentro. Cuando el diablo nos tienta, es como si un canal de información quisiera saber para informarme a los demás de que fuiste tentado. Cuando Dios pasamos por pruebas, es como la compañía de General Motors, cuando hacen sus carros, prueban sus carros para resaltar todo lo bueno que hay en el carro. Igualmente con nosotros, cuando salimos exitosos, pasamos la prueba, vemos que Dios y su Santo Espíritu está protegiéndonos. En los primeros versículos vemos de las pruebas que vienen a la vida de uno. Que Dios permite para que seamos firmes y fuertes. El deseo de Dios es hacernos maduros, sólidos. Y del versículo 3 en adelante, las tentaciones que vienen de dentro de uno. Necesitamos aprender de Pablo acerca de esto. A veces optamos por ignorarla, cerramos los ojos, callamos la conciencia, hasta queremos hacernos creer que la tentación no está ahí. En el principio del ministerio de mi esposa y yo, trabajamos para un canal de televisión cristiano, contestando los teléfonos. Y la mayoría de las personas que nos hablaban querían información cómo vencer la tentación. Porque
El propósito de Dios es que tengamos la victoria sobre ella. Todos aquellos que se han apartado no creían en esto y ahora se encuentran allá afuera, tristes, desahuciados, sin saber que pueden regresar, porque Dios es un Dios que perdona si tú cambias de modo de pensar. ¿Cómo tratar? ¿Cómo tener la victoria? Lo primero, para poder tener la victoria sobre la tentación, tenemos que reconocer que ahí existe. Cuando alguien es tentado, a la mayoría de nosotros no nos sorprende cuando otros caen y ceden a la tentación y juzgamos. Pero cuando nosotros cedemos a la tentación, ignoramos la palabra. En el Nuevo Testamento es una frase pequeña, pero muy sólida. El que crea estar seguro, mire que no caiga. Hay que entender que seremos tentados, vamos a ser tentados, estamos pasando por tentaciones. Nadie escapa, ni el más santificado, ni el pastor, ni la pastora, ni el ujier o el diácono. Porque entre más cerca estés tú del Señor, más fuerte la tentación en la vida de uno. Fuimos esclavos de Él y Él nos sacó de ese hoyo cenagoso y está enojado. Es lo opuesto que la gente cree, que uno va a llegar a un lugar de espiritualidad y creer que está por encima de la tentación. No. La tentación estará con nosotros todo el tiempo que vivamos. En 1 Corintios capítulo 10, 13, Pablo dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora, no ignoremos, no es pecado ser tentado, porque si fuera pecado tendríamos un problema teológico. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El diablo vino, lo tentó, pero no pudo. El ser tentado no es que cedamos en la tentación, porque alguien puede decir, ¿cómo pude tener ese pensamiento? ¿Cómo pude hacer eso? Martín Lutero predicaba, yo lo oí de mi padre espiritual que decía, no puedes impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes impedirles que hagan nido. Cuando vienen los malos pensamientos, es no detenerlos. Hoy día, este mundo está saturado por todos lados de malas ideas, informaciones, y es difícil que por tu mente no pasen malos pensamientos. Lo que más ha dañado es la tecnología, el teléfono, las tabletas. El segundo principio es aceptar la responsabilidad de ser tentado. Y nunca digas que fuiste tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él puede tentar a otros.
¿Se recuerdan cómo empezó todo esto con Adán y Eva? Eva fue la que fue tentada, cayó, y luego el marido. Nosotros somos buenos para culpar a otros. Adán dijo, pues la mujer que me diste, y Eva, la serpiente. ¿Qué estaban haciendo? Culpándose uno al otro. La tentación entró en el corazón. Por eso tienes que tener el corazón saturado de Dios. El diablo no entra donde no hay chance de que entre. Hay quien dice, si no hubiera sido la voluntad de Dios, yo no hubiera pecado. Dios lo hubiera parado si lo hubiera querido. Somos nosotros. Dios no se envuelve ni en lo más remoto con la maldad. Él no condena o permite un comportamiento pecaminoso. Es la carne. Lo que Santiago está dándonos a entender es que tengamos y no creamos en lo más remoto que Dios tiene que ver con la tentación. Las pruebas de Dios son para afirmar tu fe, pero nunca te tienta para destruir tu fe. Muchos culpan a Dios cuando son tentados y ceden. Dicen, es que soy humano, I'm just human. Dios que nos hizo es decirle, es que tú me hiciste así. Los vicios son herencia de la familia. Hay quienes culpan el sistema, la vida, la pobreza, el barrio, la mala suerte, las circunstancias, la familia, la esposa, el esposo. Y lo que dice Santiago, la responsabilidad, agárrala porque es tuya. No vivamos echándole la culpa a alguien y especialmente a Dios por el mal que hacemos. La persona puede pasar toda la vida culpando a otros, pero nunca tendrá la victoria en Cristo Jesús. Hay que tomar responsabilidad y no culpar a nadie, menos a Dios, que Él no esté envuelto en esto. ¿Cómo vamos a tener victoria sobre el pecado? Primeramente, reconocer que lo hay y aceptar la responsabilidad. Tercero, anticipar la rutina que siempre vivimos. Cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y seducido, en el versículo 14. Entonces, la concupiscencia ha concebido a luz el pecado, y cuando el pecado es consumido, la muerte. Amados, dice el versículo 16, no erréis. Jesús dijo, orad y velad para que no estéis en tentación. El espíritu quiere, mas la carne no. Es débil. Me van a tener que dar razón porque yo todo esto lo pasé y lo sigo pasando. Pero ya el enemigo no tan fácil me agarra. Cuando Pablo dice, pónganse la armadura de Dios para que podáis resistir el día de la tentación del maligno. Una de las cosas que debemos de entender, que Él es el enemigo de nuestras almas y Él es insistente. Cuando tentó al Señor por tercera vez y no pudo, dice la Biblia, se apartó por un rato y Él iba a buscar la otra oportunidad para tentarlo. Él siempre es el mismo, usa el mismo método. En 2 Corintios
Número 2, versículo 1, para que Satanás no tome ventaja sobre vosotros y no ignoremos sus maquinaciones. Cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Al que le guste el chisme, va a seguir de chismoso. Al que le gusta tomarse lo ajeno, va a seguirse tomando lo ajeno. Pastor, es lo que me preguntan. ¿Quiere decir que mis deseos son malos? No. Lo que quiero decir es que los deseos tuyos se pueden volver malos. Dios nos creó con deseos porque sin ellos no podríamos vivir. Tenemos deseos de comer, deseos de procrear, deseos de conseguir el amor de la vida. Toda buena dádiva viene de Dios. El diablo es el que la riega. Deseos de procrear son propios cuando Dios los controla. La voluntad es tuya y tú haces con ella lo que a ti te da la gana. Pero cuando esos deseos se pervierten o se usan para lo que Dios no intentó darlos, entonces esos deseos vienen a ser malos en nuestra vida. Satanás siempre va a distorsionar esos deseos con su propósito. Él da cosas buenas en la vida y a veces nosotros tenemos obsesiones que totalmente nos destruyen. El problema de la tentación no es cosa de afuera, sino de adentro. El diablo sabe cuál es tu debilidad, porque el deseo sale de adentro. Dice en Mateo 7, porque dentro del corazón del hombre salen las cosas. Oiga, pastor, ¿y esto está en toda la gente? En todos. En todos. Hacen las criaturas. Están dos criaturas, uno de 2 años y otro de 3. El de 3 quiebra algo y cuando viene la mamá apunta al chiquito. Cuando viene la tentación es porque la persona se olvida de Dios, ya no va a la iglesia, ya no ora, ya no lee la Biblia. Dice, pues yo no tengo que ser tan religioso, yo aquí en mi casa me hinco, levanto las manos y Él me oye. ¿Crees que te oye? ¿Crees que te oye? Siempre Satanás ha tratado de pervertir todo pensamiento, porque ese pensamiento de creer que en la casa no es de Dios, ese lo sacaste tú, yo no sé cómo. Después del deseo viene la decepción. Miren el ejemplo. Una persona que sabe pescar, sabe qué clase de carnada usar. La carnada, el anzuelo, que causa la atracción. Y Satanás sabe ¿cómo se dice en español? De qué patas rengueamos. Él conoce mi debilidad y sabe cómo esconder el anzuelo y la carnada para capturarnos. Cuando empecé la iglesia, esta mujer habló y me pregunta, ¿por qué dices que Dios me ama? Nosotros dábamos unos tratados allí en los parques de Los Ángeles. Me dice, es que yo soy alcohólica. ¿Puedes venir a orar por mí? Le digo, claro, dame la dirección. Me dio la dirección. Mi esposa no me acompañó y fui con mi hermano Martín, querido hermano Martín, que ya está con el Señor. Y si, hermano, este está a un lado del freeway, yo lo llevo.
Llegamos a la casa, tocamos y salió una joven rubia, como de 40 años, en un negligé transparente. Hola, pásale. El diablo sabía cuál era la pata con la que yo cojeaba. A mi hermano le dice, siéntate en ese sofá. Y cuando se sentó de atrás salió un gato, parecía un perro, y lo congeló. Y ella empezó a dirigirse a mí, no me rechaces. Qué bueno que el Espíritu Santo y el poder de Dios estaba conmigo, le dio, párate en el nombre de Cristo Jesús, sujétate, Satanás, porque yo vengo a otra cosa. Y empecé a amontonar lo más de la Biblia que sabía y le estuve diciendo que, bueno, hasta lo que no me imaginaba. Y cuando ella se tapó, dije, ya la hice. La senté, oré por ella y hasta lo borracho se le quitó. Me dice, ¿me permite? Sí, cómo no. Abrió la puerta, era un dúplex y le grita a la vecina, Lupe, ven, para que a ti también te saquen el chamuco. El diablo, después de que tú ya sabes por dónde viene, pero él conoce. ¿No se han fijado que aun cuando sabemos, ignoramos, queremos ignorarlo? Satanás es el mayor engañador. Hay un anuncio que dicen, si quieres ir a Las Vegas, te vamos a dar $10 y te vamos a dar lonche, allá comida, y toda la gente, y más viejitos, se acomodan en el viaje a Las Vegas. ¿Ustedes creen? No van a la iglesia, pero para Las Vegas sí quisieron ir. Así que si el diablo sabe que tenemos todos estos deseos todavía activos, pone la carnada perfecta para que caigamos. Y si fallamos y caemos, es un proceso. Mira, primeramente es un deseo, luego una desilusión, luego desobediencia. Cuando ya hay todo eso, da a luz el pecado, ya es cuando muere el cristiano. Santiago es un libro que ilustra con ejemplos cómo lo hacía nuestro Señor. Es un libro ilustrado, léanlo. Ahora, ese versículo nos da como cuando una mujer está embarazada. El deseo se logra, concibe, aquella tentación se hace y van a hacer el pecado. Santiago lo ilustra con el nacimiento de un niño fuera del matrimonio. La tentación se le permitió, el pecado se conectó, el tiempo duró y el pecado nació. ¿Cuántas veces cedemos a la tentación? ¿Ah? El libro de Números 32 dice, sepan que vuestro pecado los van a alcanzar. Cuando uno cede a la tentación, peca, y aquello nace, engendra, y un día se le va a dar a saber, y van a pasar meses, años, pero va a salir. Hasta aquí se ha hablado de la tentación. Lo que empezó en la imaginación se convirtió en la desgracia de uno. Tenemos que tener cuidado con lo que ponemos en nuestra mente. Cuando te vas a dormir, mi hijo, donde yo me quedo, él se queda dormido con la televisión. Y a veces yo no puedo dormir porque yo no duermo con ruido.
las noticias o lo que sea, pero el ruido lo duerme, a mí no. Dice el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios nos promete a los que le aman. Cuando es apartado, dice, recibirá la corona de la vida. No podemos estar orando para que esto no suceda. Si la persona escogió, eso va a suceder. Yo no leo literatura elevada o Shakespeare, pero es la obra inmortal de Cristo en los escritos. Tenemos tanta oportunidad de tener una vida correcta y recta en el Señor. El resultado de este acto, la persona pierde el sueño, la paz, la felicidad. La persona puede cometer un crimen, pero después que lo cometió, no puede controlar las circunstancias. Hay gente que me ha dicho a mí nadie me va a decir cómo vivir. Yo le dije, ¿tú qué puedes? Que estás joven, puedes hacer lo que tú quieras, pero una vez que lo hagas, que empieces a actuar y pierdas en tu escoger, es la parte que el diablo nunca te dice, es la carnada. ¿Se acuerdan de Magic Johnson, ese basquetbolista que era admirado y codiciado por las mujeres? Cometió el pecado y fue el primero con el SIDA. El único modo de derrotar la tentación es como Satanás trabaja y su estrategia. Él empieza con tus deseos, luego la decepción. Es el retrato completo que él quiere hacer para destruir tu vida. La tentación nunca va a ceder. Cuando llega, trae desobediencia, traza una línea y ya no hay control. Y lo dice y lo hace y viene la muerte. Entendamos pues que este versículo 17 es clave. Todas las bendiciones, todos los dones vienen del Padre y eso reemplaza toda tentación que el enemigo quiere cambiarnos. Esaú cambió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Cómo fue su vida? Una vida de amargura. Dice la Biblia que todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni mudanza del Señor. ¿Saben lo que está ilustrando Santiago? Que todo lo que viene de Dios para ti es como un arroyo de bendición. Métete en el arroyo, Nicolás, porque eso va a cambiar. Grité porque ya voy a acabar y necesito a tiempo. ¿Qué hago, pastor? Lo peor que haces es entablar una plática con la tentación, porque entonces ya va a ser una batalla ese pensamiento. Piensa, enfoca tu mente en la tentación. El rey David fue otro, se quedó en ver de la guerra y ven lo que pasó. Que haya sacrificio de alabanza y de adoración y convivir con aquellos que tienen tu mismo sentir. Traza tu vida, trata de evitar todo la inmundicia que hay en la televisión y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Busca más del Señor,
No abandones tu Biblia. La tarjeta nunca te va a evitar, al contrario, la tarjeta te va a poner en tentación. Necesitamos. Hay muchos derrotados en la familia de Dios y Dios quiere un ejército victorioso. Señor, taladra tu palabra en nuestras vidas y ayúdanos a reconocer la realidad de la tentación que nos enfrentamos a ella. Ayúdanos a aceptar la responsabilidad que viene y sale de Dios, nuestros deseos. Te pido que los ilumines para ver la rutina y el procedimiento que Satanás usa y reconocer sus artimañas. Ayúdanos a rectificar y atender y ver el valor que verdaderamente eres y darnos la victoria en el nombre de Cristo. Ojalá que les haya gustado y la tomen en cuenta. Dios los bendiga.